tal, estimada audiencia? ¿Qué tal, George? Gusto en saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos trabajando y pues viniendo a platicar en el Café con el Oncólogo o Cancer O'Clock. En esta ocasión queremos platicarles sobre un tema diferente. Más que tratar un tema científico, este va más del lado humano, integral, Claro. y por lo tanto es más complejo de tratar, les somos No, sinceros. no es tan fácil, ¿eh? Nada sencillo. Sobre todo porque no hay una respuesta única, no hay una sola respuesta correcta y puede haber muchas incorrectas. Pero queremos tratar con ustedes cómo se puede enfrentar el diagnóstico del cáncer y algunos tips, algunas opciones o propuestas que encontramos en internet para ustedes. Nos vamos a basar en esta ocasión en una página que encontramos de la Mayo Clinic, que es una de las instituciones de salud más prestigiadas en el mundo y que dan algunos consejos ante el diagnóstico de cáncer. Nos gustaría compartirlo con ustedes y discutirlo entre nosotros y serán bienvenidos sus comentarios. Sí. ¿Empezamos? Sí, ¿te parece bien? Comentarios siempre déjenos en la descripción, por favor. Siempre la retroalimentación es excelente para nosotros, ¿no? Desde luego. Creo que vamos a empezar con el primer punto o el primer tip que nos da la Mayo Clinic, que dice que cuando estés enfrentándote contra el diagnóstico de cáncer, considera acudir por lo menos a tus primeras citas acompañado, ¿no? Sí. Creo que es una realidad, nos pasa en el día a día, sí, que el paciente llega, todavía no tiene el diagnóstico, pero la sospecha, la emoción hace que mentalmente se bloquee y se creen barreras, ¿no? Y entonces, por más que tratamos de dar información o tratamos de hablar como médicos, cuesta trabajo o el paciente no retiene esa información, ¿no? Sí. Y entonces sale del consultorio y la familia, ¿qué te dijo el doctor? No me acuerdo, sé, ¿no? Y entonces, el primer tip ante la sospecha o el diagnóstico de cáncer es, vale la pena o considera tú como paciente la posibilidad de acudir a tu cita con un familiar, un amigo, que te pueda apoyar para recordar todo lo que se platica en esas citas. Sí, el manejo de la información es complicado y sobre todo ante una situación de estrés. Y de manera inevitable, esta es una situación estresante. Desde luego, lo entendemos, lo vivimos en el consultorio. Día a día. Y siempre es buena idea que alguien con la cabeza un poquito más fría nos soporte, nos ayude, nos respalde con la información para poder entender, preguntarle al médico las cosas que son más importantes para continuar nuestro camino de atención y sin olvidar la parte del soporte emocional. Cada cabeza es un mundo, sin duda. Habrá pacientes que prefieran decir yo quiero ir solo porque es mi decisión y es totalmente válido, pero creo que considero que sí es importante. Yo siempre recomiendo que acudan acompaños, ¿no? Yo también. Creo que es es un obstáculo que es mejor en equipo. Sí. Y lo hemos dicho a lo largo de pues, todo este podcast, ¿no? O sea, cada episodio decimos el equipo multidisciplinario con médicos, hematólogos, nutriólogos, pero dentro del equipo también está la familia. La familia. Y las amistades y toda la burbuja o el ambiente social del paciente, sí, ¿no? A la cabeza del equipo siempre está el paciente. Siempre, ¿no? Está el paciente. Es la cabeza del equipo es el paciente, pero en el equipo estamos los médicos de un lado de la mesa, pero del otro lado de la mesa también hay equipo. Y muy importante, y no cualquier familiar, creo que tiene que ser el familiar que está más apegado al paciente, el familiar que lo acompaña o lo va a acompañar y que le dará más soporte. Digo, sin duda, toda la familia es importante, desde luego, pero creo que hay casi siempre un cuidador primario, le decimos en medicina. Claro. Y eso es importantísimo. Tal vez complementar, porque dices un cuidador, yo creo que debe haber varios, ¿no? Sí. O sea, creo que la carga se puede dividir un poquito mejor si en el equipo somos varios, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque también ese cuidador primario se va a cansar y va a y entonces, no sé, hablábamos en los episodios anteriores del adulto mayor, donde pueden tener 2, 3 hijos, igual al principio, sí que vaya con la hija o el hijo con el que vive o con el que está más apegado, pero que no excluya a los otros dos. No. ¿No? Y hay que integrarlos al equipo.
Y sobre todo integrarlos con la información, tener juntas ya en casa, discutirlo, informar, platicar, plasmar las dudas para que en la siguiente consulta se puedan resolver. Creo que es importantísimo. E incluso, digo, desde el aspecto, desde la perspectiva del médico, a mí también me es más sencillo cuando va el familiar que está más enterado del caso del paciente y apoya con la información y retiene la información importante para su caso. Creo que sí es un muy buen, una buena recomendación, ir acompañando. Yo agregaría en esta recomendación antes de pasar a la siguiente. Sí. Creo que la tecnología nos ayuda, ¿no? Sí. Y muchas veces, aunque quisiéramos, en los consultorios cabe 1, 2, máximo 3 familiares, ¿no? O sea, por espacio, etcétera. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tal vez crear un chat o sea, una libretita donde vayamos apuntando esas dudas, esas respuestas, ¿no? Para ir pasando la información al resto del equipo. Al resto del equipo. Y familia, ¿no? Definitivamente, la información y su manejo cuidadoso, privado, adecuado, es indispensable. Vayamos al siguiente punto. Dice aquí, decida cuánto quiere saber sobre el cáncer que tiene. Algunas personas quieren conocer todos los datos y detalles y hay otras personas que prefieren conocer solo los datos básicos y dejar los detalles y la toma de decisiones al equipo de salud y a la familia. ¿Qué opinas al respecto? Creo que sí, cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí. Yo creo que yo sería de las personas que quiero saber todo, ¿no? Pero sí es tiro por viaje que conocemos a pacientes que dicen yo no quiero saber nada, ¿no? Pero también muchas veces es la familia la que dice yo no quiero que mi paciente sepa, ¿no? Recordemos que la cabeza del equipo, y eso es algo muy personal, la cabeza del equipo es el paciente. Sí. Quien va a tener la enfermedad, los síntomas, las molestias de la enfermedad, quien en su momento si lo acepta es que va a recibir un tratamiento, es el paciente. Y las consecuencias de ese tratamiento las va a recibir el paciente. Sí. Es muy difícil quitarle esa posición de la cabecera al paciente y que la tome el familiar por temor, porque muchas veces es el temor de se va a deprimir. Sí. O creo que no va a tener la fuerza para enfrentarse a esto, ¿no? Y hay formas, ¿no? No sé, Gary, creo que hay formas de diluir o tal vez endulzar un poquito esta píldora amarga que es el diagnóstico de cáncer para que el paciente sepa, ¿no? Hasta donde él quiera saberlo, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. No nos vamos a poner a hablar de pormenores, pero sí tiene que saber que hay algo, ¿no? O sea, tal vez quitándole el estigma que conlleva la palabra cáncer y se puede usar algún otro tipo de palabras, ¿no? O sea, un juego de palabras para explicarle un poquito más. Yo soy de la idea de que la forma es fondo, totalmente de acuerdo con eso. Debemos dar información precisa, clara, pero con el mayor tacto posible. Totalmente. Es decir, debemos ser muy cuidadosos al informar al paciente porque definitivamente la inflexión de la voz, la manera en la que se da la noticia, la manera en la que se aceptan las preguntas y se responden, puede cambiar todo el contexto, aunque la información sea la misma. Es muy difícil, de manera científica o imposible, definir cuál es el tacto correcto, ¿no? Pero es algo que vas adquiriendo en la consulta. Y algún tacto te funcionará con algún paciente, pero el mismo con el otro va a ser un crash and burn, o sea, te vas a estrellar y explotar, ¿no? Es muy diferente y uno se tiene que ir adaptando. Creo que eso es lo único por lo que la inteligencia artificial todavía no nos va a poder sustituir en corto. Pero sin lugar a dudas es un tema humano y se requiere tratar entre humanos. Okay. Me pasa con frecuencia, sí, que la mayoría de los pacientes desean saber su diagnóstico y desean saber los pormenores para tomar ellos las decisiones. Creo que lo has puesto de una manera muy clara. La cabeza del equipo es el paciente. Y en ese tenor, si la cabeza del equipo es el paciente, pues debe ser quien esté mejor informado, asesorado evidentemente por el equipo de salud y apoyado por su familia. Pero si el paciente no sabe su diagnóstico, es mucho más difícil darle dirección a este proceso. Totalmente. Que, a ver, el paciente puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero saberlo. Claro. Pero que
mi hija, mi hijo, tome mi las sobrino, ¿no? sea el que esté informado y delega un poco eso, ¿no? Y es válido, y totalmente. Es válido, ¿no? Y es decisión, al final es decisión del paciente. Desde y luego. se respeta, pero tiene que ser el paciente el que te diga, doctor, yo no quiero saber, ¿no? Y muchas veces lo que yo hago, yo creo que tú haces lo mismo, es, ok, pero entonces, quien sea el cuidador primario, siempre ahí sí va a tener que venir a todas las consultas, ¿no? Va a tener que tomar un rol mayor, más proactivo, ¿no? Y lo que puedes hacer es decirle al paciente, ok, hasta aquí voy a empezar a hablar de otras cosas, ¿quieres quedarte o quieres salirte? Y la mayoría de los pacientes que no quieren saber salen y esperan en la sala de espera, ¿no? Sí, y yo creo que es algo válido, totalmente de acuerdo. A mí no me gusta, pero se respeta. Claro, desde luego, y ahí el paciente, la cabeza es la que decide. Y yo hago lo mismo. Generalmente cuando veo esa situación, sobre todo ante datos de sospecha, sin un diagnóstico confirmado, y al paciente le explico qué es lo que puede ocurrir, qué puedo encontrar en esos estudios, y me dirá si quiere saberlo de manera directa, hasta dónde, la información que desee conocer, o si prefiere delegar la toma de decisiones a su familia, y es totalmente respetable. Yo creo que aquí, para cerrar este punto, creo que hay que respetar, ¿no? Pero decir, paciente, expresa a tu equipo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque si el paciente no, o sea, no nos dice qué necesita, pues vamos a, o sea, la verdad es que agarramos un ímpetu en las consultas. Nos puede ir con rutina. Y nos puede, exacto, ¿no? Y le vamos a decir cosas que tal vez él no quiera, ¿no? Claro. Y entonces el paciente, o sea, y esto se liga con el siguiente punto, en el cual el siguiente punto es mantener una comunicación honesta y de dos vías, ¿no? Exacto. Del médico, personal de salud con paciente y familia, pero también paciente y familia con el médico. Y paciente con su familia y familia con su médico, ¿no? O sea, la comunicación es de dos vías, es una carretera de dos vías y debe ser fluida. Debe ser fluida, ¿no? Si no nos piden, si no nos, o sea, si no nos dan demandas, por así decirlo, de cómo tratarlo o cuáles son las preferencias, pues vamos a dar nuestras preferencias. O por lo menos podríamos pasar por alto, omitir cosas que son muy importantes para el paciente, aunque no lo parezcan a primera instancia en un expediente, en un resultado, ¿no? Es indispensable esa comunicación. Esto me lleva a otro punto importante. En nuestra cultura, en México, somos muy dados a querer proteger al paciente, a nuestro familiar, de la información. Y eso, digo, es una opinión, evidentemente, pero lo que me ha ocurrido es que dificulta justamente la toma de decisiones de manera fluida, oportuna y adecuada para el paciente. Y esto qué bueno que lo tocas, porque esa protección a mí me ha tocado que es de dos maneras. Los hijos con los padres, sí, ¿no? Que generalmente el paciente es el padre o la madre, sí, y los hijos son los que llegan contigo, doctor, no traje al paciente, quiero platicar yo con usted y que usted me diga a mí, ¿no? Y, claro. Y ahí es un poquito complicado porque si no conoces al paciente, no puedes tomar buena decisión. Exacto, no puedes dar una buena opinión, ¿no? Porque entonces vas a la decisión en lo que te cuentan de cómo alguien más ve al paciente, ¿no? Se puede volver un teléfono descompuesto. Exactamente. ¿No? Pero por otro lado, también me ha pasado que llega el paciente en solitario a múltiples consultas. Sin apoyo. No es que esto es mío y es mi proceso, muy válido y respetable. Desde luego. Pero quiero proteger a mis hijos, quiero proteger a mi esposa, quiero proteger a el que sea, ¿no? Claro. Entonces la protección se da tanto de los familiares hacia el paciente, y del paciente a los familiares, ¿no? Y volvemos al punto anterior, ¿no? Combinando estos puntos, la comunicación ante todo tiene que ser fluida y honesta, dando y dando, ¿no? Sí. Honesta. Fíjate que también nos lleva a la cuestión deontológica de nuestra profesión. Nuestro deber primordial es con el paciente. Totalmente. Después con la familia, de igual manera. Pero el paciente es el centro de nuestro actuar, es el centro de nuestra profesión y es la necesidad primaria a cubrir. Entiendo, digamos, y respeto esa necesidad de cuidar a nuestro familiar vulnerable,
En mi experiencia lo que ocurre es el no darle información, aunque sea con buena intención, causa problemas. Sí. Y generalmente son pacientes que, aunque quieras, no te van a responder bien al tratamiento, por ejemplo. No sé si lo has visto. Sí, generalmente cuando el paciente no está enterado de su diagnóstico por alguna razón, las decisiones se retrasan y terminamos de cualquier manera, porque es nuestra obligación, en algún momento el paciente termina enterándose ya sea por la vía profesional o a veces en un pasillo de una manera accidental, que es mucho peor. O en una casa. En una casa por un comentario. La prima, la tía, ¿no? O sea, sí. En el lavadero, ¿no? En el chisme, ¿no? Y eso es mucho peor. Yo desde también luego. creo lo mismo. Y eso solamente nos lleva a retrasar el diagnóstico, la toma de decisiones, el inicio de tratamiento y obtener los resultados que todos queremos para nuestro paciente. Okay. Creo que sí, mi opinión, salvo muy contadas excepciones por situaciones muy, muy especiales, pero debe ser el paciente el que tome las decisiones que requiera y hasta dónde desea saber, conocer y decidir. Totalmente. ¿Verdad? Creo que ese es el punto esencial. Evidentemente, cada cabeza es un mundo. No, y aquí creo que cerrando todo esto de la comunicación y qué tanto quiere saber el paciente, hay que saber si somos pacientes que no queremos que los demás sepan o son familias que no quieren que el paciente sepan, muchas veces lo que ocasionan es soledad. ¿No? El paciente puede sentirse solo si la familia lo está tratando de proteger, ¿no? Sí. O viceversa, ¿no? O sea, me siento solo porque llevo una carga que no quiero compartir, sí, pero me siento solo, ¿no? Y entonces entran otros temas de depresión, ansiedad, etcétera. Que dificultan el tratamiento a final de cuentas y los resultados. Insisto, cada cabeza es un mundo, cada paciente tiene su propia respuesta y cada familia tiene su propia respuesta, pero en general lo que nos funciona a los humanos como seres sociales es comunicación, soporte, apoyo. ¿No? Otra, me gustaría aquí hablar un poquito, pues mi esposa le encanta la salud materna, ¿no? La salud mental materna. Y entonces ella utiliza una palabra que creo que necesitamos traerla acá, comunidad. Comunidad. No, la enfermedad o lo que llamamos el equipo, en realidad es una comunidad, ¿no? Sí. O sea, tenemos que trabajar como tal. Desde luego, es comunicación, hacer comunidad tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con ello. La soledad en ambos extremos puede llevarnos a más problemas. Sin embargo, hay que hacer hincapié. Es el paciente el que decide cuándo y cómo compartir su enfermedad con alguien más. Eso también es importante y creo que como sociedad ahora, los que podemos rodear a un paciente sin tener que ver con su atención directa, debemos respetar. El paciente es el que debe decidir si quiere hablar de su enfermedad o no y en qué momento o no. Totalmente. El paciente es el que decide. Tanto en cáncer como en cualquier otra enfermedad. Entonces debemos ser muy cautos cuando estamos cerca de un paciente que está llevando algún proceso de salud y respetar si prefiere no hablar del tema o si prefiere hablar del tema y podemos darle apoyo. Oye, ¿y tú conoces alguna otra actividad además de solo hablar con tu familia? ¿No? Creo que hay en muchas ciudades, en iglesias, en lugares, grupos de apoyo, ¿no? Sí. De gente que está pasando o que pasó o que algún familiar tuvo que pasó por lo mismo, ¿no? Estos grupos de apoyo, esta terapia grupal, creo que es algo que en México todavía no llegamos a verlo tanto, ¿no? Es una realidad, pero creo que va en auge, ¿no? O sea, hay que buscarlo. Sí, y puede ser un muy buen recurso para nuestros pacientes. He tenido pacientes que sí acuden a un grupo de apoyo, hacen comunidad con pacientes que han tenido un proceso similar y sí les ayuda. Creo que ese acompañamiento que requieren los pacientes, no solamente del médico, de la familia, sino de alguien que esté en una situación similar a la suya, les da bastante soporte. Unirse a grupos de apoyo puede ser algo muy, muy recomendable. Sin embargo, hay una parte que también debemos considerar. Me estás leyendo la mente. Sí, ¿verdad? Sí. Vas. Por favor. Bueno, ya si leíste la mente o te la leí, a pesar de que puede haber pacientes que estén pasando por algo similar, no quiere decir que sea lo mismo. Exacto. ¿Ok? A lo que vamos no es lo mismo si ahorita, no sé,
yo soy una mujer de 60 años y me acaban de diagnosticar con cáncer de mama en agosto 2023, septiembre 2023, octubre 2023, a la atención que una mujer pudo haber recibido en 1990. Muy diferente. 2000, 2004, 2014, ¿no? Y entonces las experiencias son diferentes. Son totalmente diferentes, ¿no? Los tratamientos son diferentes. Digo, ahí en temporalidad, pero puede ser que tratemos de comparar un cáncer de vejiga con un cáncer de riñón. Que aunque ambos son urogenitales, no son lo mismo. No tiene nada que ver, ¿no? Justo así. O el cáncer de mama que hemos hablado. Exactamente, que ya hemos abordado, que son de distintos tipos y los tratamientos son diferentes. Entonces, tener en cuenta si te unes a un grupo de apoyo que la experiencia del paciente que tienes al lado, del compañero que tienes al lado, no necesariamente va a ser idéntica. No lo será lo más probable. No, y además, aunque sea mismo diagnóstico, misma edad, mismo tratamiento, mismo año, la situación es diferente porque tal vez uno tenga apoyo familiar y otro no. Tal vez un paciente tenga recursos y otro no. O simplemente un paciente hizo reacción con diarrea al tratamiento y el otro tuvo estreñimiento. Exacto, tuvo estreñimiento. Es muy diferente, ¿no? A uno se le cae el cabello y otro no. Y entonces aceptar esas diferencias. Aceptar esas diferencias. Sí nos pueden acompañar, sí se recomiendan los grupos de apoyo, sí recomendamos el estar acompañados, no estamos solos, hay que hacer comunidad, ¿no? Y hay que buscar dentro de todo esto, pues los cambios en el estilo de vida, ¿no? Hacer ejercicio. Muy recomendable. Muy recomendable. Lo abordaremos en su momento también. ¿Algún ejercicio que tú recomiendes así, de que se te venga a la mente? Es que también es muy diferente para cada paciente. Yo creo que en su momento invitaremos a quien nos apoye en ello, como lo decimos en cada capítulo. Pero sí, es un tema aparte, creo yo. Pero el ejercicio no está contraindicado en la mayoría de los casos cuando enfrentamos un cáncer. Tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta la cuestión financiera. Digamos, no es la parte que más nos gusta, evidentemente, abordar desde el aspecto médico, pero es necesario. La planeación financiera. Creo que es necesario y muchas veces tratamos de evitarlo, ¿no? Porque la verdad es que nosotros como médicos muchas veces no deberíamos, o siento, ¿no? Y esto es algo, es opinión, no es algo científico. Claro. Que no debemos de basar la decisión de un tratamiento en costos, ¿no? Sin embargo, es el pan de cada día. Es el pan de cada día. Digo, no nos gusta y nos han enseñado a que no es agradable hablar de dinero y menos en una situación delicada como esta, pero es necesario, es el medio para lograr conseguir muchas veces el tratamiento. Y más que el escoger solo el tratamiento es, como paciente necesitas también planear en dónde te quieres tratar, qué presupuesto tienes, si tienes derecho a biencia en alguna institución de salud, si te conviene o no por tiempos y presupuesto. Es un panorama aparte que también amerita una discusión muy concienzuda y dirigida, pero el aspecto financiero es algo que también se debe considerar en la discusión de uno de estos problemas. Y si te parece bien, vamos a ver el último punto antes de cerrar, ¿no? Vamos a hablar sobre las fuentes de información. Importantísimo. ¿No? Creo que siempre llega el paciente de leí en... No tengo nada en contra, voy a decir una revista, ¿no? Una revista, déjalo de... Una revista de popular, ¿no? O sea, algún artículo. De jugo detox te cura, ¿no? No, o algo, no sé, o sea, sigue el nombre de la revista, no lo voy a decir, pero que tal vez no sea tan confiable, ¿no? O deja tu revista, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha llegado, perdonen tías, pero la cadena de WhatsApp que nomás le dan reenviar, ¿no? Piolín o corazones o estrellas, ¿no? Creo que todos tenemos una tía... Por decir sin encasillarlo, ¿no? Claro. Perdón, o varias, tías que me están escuchando. Yo tengo muchas, entonces las quiero mucho, tías, pero te llega la cadena de el limón mata la célula del cáncer, ¿no? Sí. La verdad es que si escuchas eso dirías, oye, si eso fuera verdad, perdón, pero yo a veces hago el comentario de, pues en México no habría cáncer porque le ponemos limón al pozole, le ponemos limón a la ensalada, a los ceviches. Hasta la leche con chocolate. Ok, ahí sí no sé cuál sea tu costumbre, pero pues tomamos limonada todos los días, o sea, sí. Y entonces
No sé, hay que buscar, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay que buscar fuentes de información, ¿no? Y el hecho de que una información ahorita sea confiable, pues tal vez en 50, 100, 1000 años, los humanos del futuro digan qué bárbaros, qué locos los oncólogos de 2023 que hacían secuenciación. ¿Eso para qué? ¿No? Al final la información vamos creciendo, ¿no? Pero siempre buscando la mejor fuentes, en ese momento. Exacto. ¿No? Y aquí creo que hay mucho en internet, ¿no? Y ese es el peligro de internet. Acérquense a su doctor o a su médico. A su médico de confianza, tiene razón, para que les diga de dónde pueden sacar, ¿no? O sea, información, hay páginas de internet, hay fundaciones, hay métodos. ¿Tú conoces alguna página de internet que se te venga a la mente? Sí, hay varias. Solo digo, el ejemplo que poníamos al inicio, de donde obtuvimos estos tips. Mayo Clinic es una muy buena página para pacientes. La información es accesible en un lenguaje sencillo y oportuno, de manera adecuada tratada la información. Hay también páginas como la de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Yo sé, eso en Estados Unidos, pero está en español también disponible. Yo conozco una que se llama cancer.gov. Cancer.gov. Que también... Con B chica, ¿no? De government. Lamentablemente es estadounidense, pero también en español, también muy confiable, enfocada al paciente y confiable, ¿no? Hay incluso página de UpToDate. Lo dejamos si quieren en los enlaces, pero UpToDate es una fuente, una organización que se encarga de recopilar información actual para médicos, pero también tiene información para pacientes en español y bastante confiable. Yo creo que sí es muy importante que como paciente y como familiar de paciente te informes en las fuentes adecuadas. Hay información adecuada en muchos sitios. Lo difícil muchas veces es escogerlo. Claro. Entonces, fuentes seguras cuando vas empezando son esas. Y después puedes encontrar fuentes adecuadas incluso en redes sociales, pero hay que ser muy crítico de esas fuentes. Claro. No puedes creer todo lo que veas ahí. Okay. Aunque hay información muy valiosa, bien escogida. Y al final, yo muchas veces lo que digo es, a ver, si lo que te están diciendo funciona para todo, no sirve para probablemente nada. No sirva para nada. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y tener cuidado, ¿no? Tener mucho cuidado. Vamos, yo creo que ya en cuestión de puntos, nos hemos cubierto. Creo que nos hemos cubierto. Si tienen alguna otra duda o algún comentario que tengan, déjenlo, ¿no? Igual lo mencionaremos en algún capítulo, pero para cerrar, ¿qué le dirías tú a un paciente, si quieres nada más un punto que sea esencial ante la sospecha o que vaya a ir a tu consulta de primera vez? Una es, la información es punto fundamental para poder llevar a cabo un buen tratamiento y que obtengamos los mejores resultados. Una comunicación efectiva de esa información es importantísima indispensable para lograr un buen resultado. Aun cuando nos es difícil tratar este tipo de información, es necesario. Ese es uno de los puntos más trascendentes para mí. Y el otro es para la familia. Yo sé que con muy buena intención muchas veces queremos proteger a nuestro paciente, pero cuidado, podríamos estarle haciendo daño. Algo que a mí me sirve mucho cuando doy consulta y tomo decisiones complejas es ponerme en el lugar del paciente un instante, tratar de pensar qué preferiría yo si fuese el paciente y entonces tomar la decisión. Creo que como familiar también puedes hacer ese ejercicio. Es doloroso, es difícil, pero es lo que le debemos a nuestro familiar si lo queremos. Y lo queremos, si no, no estaríamos ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, ponerte un momento en el lugar del paciente y pensar, ¿quiero tomar la decisión yo o quiero que alguien más la tome por mí? ¿Quiero enterarme de los pormenores o no quiero hacerlo? Evidentemente, cada persona quizá tome respuestas diferentes, pero la comunicación es esencial para poder llevar a cabo este proceso difícil, pero necesario. Yo quiero retomar, ¿no? Lo que dices de hay que hacer comunidad, ¿no? Creo que comunicación y comunidad y rodearte de personas que te puedan apoyar, ¿no? Sí. Es una realidad que Roma no se construyó por un hombre, ¿no?
fueron generaciones, ¿no? Las que construyeron. Y tenemos que estar en equipo, ¿no? Tenemos que estar rodeados de gente que nos pueda ayudar, ¿no? Como personas somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y dentro del espíritu tenemos que tener eso, ¿no? Y proteger aislándonos no es protección, como bien lo dices, ¿no? Sí. Tanto del paciente hacia los demás como los demás hacia el paciente. Desde luego. ¿Okay? Es decisión del paciente, ¿no? La cabeza de la comunidad del diagnóstico de cáncer es el paciente, ¿no? Y será él quien vaya tomando la decisión, como bien dijiste, ¿no? De qué tanto decir, qué tanto comunicar, a quién hacerlo, ¿no? A mis hijos, hermanos, papás, a mi confesor, a mi sacerdote, a mi rabí, ¿no? A la vecina, ¿no? Porque y ahí cada paciente tiene, o sea, es decisión de ellos, ¿no? Desde luego. Y siempre buscando esa meta, ¿no? O sea, a mí me gusta decir que la meta, o como médico, mi meta es que el paciente esté bien, ¿ok? Pero quien decide qué significa eso, ese bien es el paciente, ¿no? Sí. Porque como gente externa puedo decir, pues yo quiero que mi paciente viva más. Pero y si a esa nos vamos, pues entonces lo voy a intubar, lo voy a meter en una terapia intensiva, le voy a hacer todo lo que yo considere para que viva más, ¿no? Pero habrá pacientes que digan, oye, tal vez la situación con la información que me diste no está tan bonito. Yo quiero un poquito más de calidad, claro, ¿no? Y entonces la balanza y las decisiones y todo lo que vamos a hacer va a cambiar, ¿no? Desde luego. Y entonces para cerrar, ¿no? Antes de que le den like, campanita y todo esto es la cabeza, la decisión la toma el paciente. O sea, todo va enfocado a que el paciente esté bien, pero el estar bien depende de cada uno de nosotros. Depende de cada paciente, estoy de acuerdo. Y pues digo, es un tema complicado, muy, muy difícil y sin una sola respuesta correcta, definitivamente. Podríamos seguir aquí platicando, pero tiempo, ya les devolvemos su tiempo. Y ya Johnny nos está cortando, dice, ya, por favor. Y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Sí, espero que sea de utilidad. ¿No? Tratamos la verdad es que desde el corazón como humanos médicos de explicar y tratar de que ustedes también se pongan en nuestros zapatos como médicos, que no es tan fácil, ¿no? No es una receta de cocina de a todos los pacientes hay que hacer lo mismo, ¿no? Apréndanos y nos equivocamos muchas veces. Y sobre todo ponernos en los zapatos del paciente, ¿no? O sea, tanto familia como médicos, hacer ese ejercicio de ponernos en los zapatos del paciente para poder tratar de apoyarlo de la mejor manera para cada persona en particular. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, denle like, compartan, pongan ahí sus comentarios. Trataremos de responderles lo más pronto posible y estamos al pendiente de ustedes.